Muy bien, hermanos, vamos a las escrituras, vamos a la palabra. ¿Cuántos damos gloria a Dios por la palabra? Los niños a escuela dominical, ¿verdad? O ya no los habían pasado. Tremenda la semillita. Esa es autor Rebeca Benavides. Ella es la que prepara esas semillas. Esta es una niña por la que tenemos que seguir orando. Yo digo, ella será una gran maestra, una gran predicadora, una gran pastora. Lo único que le falta, ¿saben qué es, hermanos? Sufrir. Tiene que sufrir un buen rato para que el Señor siga trabajando en ella. Amén, hermana. Con mucho gusto, placer. Es cierto, la formación lleva sufrimiento. Así es, aún él por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Pero bueno, vamos, gloria a Dios. Estoy muy emocionado porque de verdad Dios es bueno. Vamos a ver, vamos a entrar a un tema en este tiempo, un tema que es la soberanía de Dios. Y la parte primera es Dios dijo no. Yo no los voy a comprometer más que con una pregunta. Usted no se exponga, ¿verdad? A responderla así como que levanta la mano y diga, sí, yo, ¿verdad? No quiero que usted se exponga, pero ¿cuántos hemos reaccionado de una mala manera cuando Dios nos ha dicho no a algo? Que no se expongan, que no levanten la mano, porque si no yo tengo que levantar las dos, entonces me da pena. Pero verdad que sí tenemos nosotros, cuando Dios dice no, normalmente hay una reacción, porque nosotros pensamos que cuando pedimos algo, lo estamos pidiendo porque es algo necesario de un Dios que es bueno, lleno de gracia y de amor. ¿Y qué malo tiene de orar por alguien para que no se muera y después se muere y usted se dice, Señor, pero entonces, ¿cómo es el asunto? Dios dijo no. Y hoy vamos a escudriñar las razones y por lo menos 3 motivos de los cuales yo creo por qué Dios dice no. Y a usted que le ha dicho Dios no en algún momento, yo le pido siéntase animado. Ahora, Dios promete contestar las oraciones. Ese libro de Jeremías, y Jeremías en el capítulo 3, en el verso 33, en el capítulo 33 y el verso 3 nos dice con respecto a esto. Ahora, ¿qué es soberanía? Hola, hola, es que tengo aquí gracias, don Jay, tengo aquí en el monitor perdón, gracias. ¿Qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios se refiere al absoluto total gobierno y control sobre todas las cosas de parte de Dios. Amén. Entonces vamos a leer, gracias. Vamos a leerlo al contar 3 ahí en casita también. Soberanía es 1, 2, 3. A ver. No, hermano, no como un coro bien bonito, sino que van a pensar los que están en Facebook y los que están no, que 1, 2, 3. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas de parte de Dios. Cuando entonces yo digo que yo creo en la soberanía de Dios, yo estoy diciendo, yo estoy en el absoluto y total gobierno controlado por Dios. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Esto es soberanía. Desde ahí es donde vamos a desprender nosotros esta mañana para poder compartir. Por eso cuando la escritura dice que Dios promete contestar las oraciones, Jeremías capítulo 33, verso 3, dice lo siguiente: para que cada oración tenga una respuesta. No, ¿cómo no se lo aprendió? A ver, digámoselo a la niña Giselle. Digámosle, ¿qué es soberanía? La soberanía de Dios es
el absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas de parte de Dios. Aquí complacemos, hermanos. Ahora, en Jeremías capítulo 33, verso 3, dice lo siguiente: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Hermanos, cuando nosotros oramos, necesitamos entender que esto es una gran realidad. Él dice: clamen a mí y yo les voy a responder, pero les voy a responder y le daré a conocer las cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Nosotros pensamos y a veces hemos creído que todo lo que nosotros le pidamos a Dios tiene que dárnoslo. Y normalmente cuando no lo da, tenemos diferentes acciones, reaccionamos diferente, de diferentes maneras. Algunos se enojan, otros se van, otros nunca más creen en Dios, otros nunca volvieron a la iglesia. Hermanos, esta es una realidad. Sin embargo, nosotros vemos que la palabra del Señor a nosotros nos enseña de diferentes formas cómo Dios, cuando dice clamen a mí y yo les voy a responder, porque Dios promete y cumple, el no o el no todavía es parte de la respuesta de Dios. Creo que cuando nosotros entendemos la teología específicamente desde la perspectiva de la soberanía de Dios, necesitamos comprender que Dios tiene cuidado de mi vida y de todo lo que yo soy, que todo lo que a mí me pasa, que todo lo que ya está aconteciendo en medio de mi entorno es porque Él lo tiene bajo su cuidado y su gobierno. Amén. Entonces piensa en dos cosas que le han pasado a ustedes muy malas y usted póngale soberanía ahí. Y posiblemente podría entrar usted en un conflicto. Posiblemente, ¿verdad? Y hoy vamos a ver cómo también Dios, es que Dios, Él me dijo que no. Él me dijo que no y Dios le dijo a muchos hombres de la Biblia, no. Pero nosotros a veces en la iglesia contemporánea creemos que Dios no nos puede decir que no, no. Inclusive yo he escuchado predicadores y he escuchado gente que mantiene con firmeza diciendo, no, es que Dios es fiel, que según usted, Dios, y sacan textos así. ¿Quién? Si le pide un hijo, un bollo de pan y le va a dar una serpiente, ¿verdad? Como Dios, siendo Dios tan bueno, que yo le pide y no me va a dar, pero Dios también dice que no. Dios sabe decir que no. El punto es por qué Dios dice no. Y aquí es donde yo creo que nosotros debemos de comprenderlo. Hay oraciones y yo creo que yo espero que me dé chance para llegar a la oración. ¿Cómo debiéramos nosotros realmente orar? ¿Cómo debiéramos de orar? Porque vean lo que pasó con Abraham. Es decir, a muchos en la Biblia Dios les dijo que no. En Génesis capítulo 15, en el verso 3, yo se los voy a leer, no tienen que ir hasta ahí. Dice lo siguiente: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor, palabra de Jehová diciendo, y vea lo primero que le dice el Señor: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Punto. A Abraham. Dígame, ¿le faltaba fe a Abraham? No, Abraham es conocido como el padre de la fe. Y el Señor le dice, no le voy a dar a este. Él estaba pidiendo que su hijo, ¿cómo se llamaba? No, Isaac era el heredero. ¿Y el otro? Ismael. Él le pidió en un momento y le dijo, no, que sea Ismael mi heredero, porque yo no tengo prole. Y de todas formas, del que ha nacido y el que viene es hijo de una esclava. Y el Señor le dice, no le voy a dejar que este sea tu heredero. Ahora, recuerdan, hermanos, es que todos los ejercicios espirituales que usted crea que usted puede hacer, al final no vuelcan la mano de Dios. ¿Por qué? Vean lo que le pasó a David. Hermanos, David oró y ayunó 7 días con ruego y con súplica para que su hijo no muriera.
Dice la escritura que David puso a rogar a Dios por él. Se puso a rogar a Dios por él y ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún así, y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Hermanos, ¿saben de quién estamos hablando? De Abraham, padre de la fe. ¿Saben de quién estamos hablando? De David, de un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. A Moisés, para mencionar otro. A Moisés, él le dijo que no. Y le dice, Moisés, no entrarás a la tierra prometida. Punto. Señor, pero dice la escritura, ¿por qué fue que le dijo que no? Es que no hay tiempo para el contexto, pero le dijo que no porque él le dijo, Moisés, dice, vino voz de Jehová y le dijo, Moisés, estoy molesto, estoy enojado con usted y con todo el pueblo. Por lo tanto, ninguno de ellos va a heredar la tierra hasta que vengan aquellos otros. ¿Y se acuerdan quién fue? Josué, Caleb. Dice la escritura que Moisés, después de pasado el tiempo, pensando que a Dios se le había pasado el enojo, llegó y le volvió a rogar para entrar a la tierra prometida y le dijo, no, todos ustedes morirán en el desierto. No entrarán. Hermanos, ¿qué hacer cuando Dios nos dice que no? Porque nosotros tenemos en pensamiento muchas veces y creemos que Dios, ¿cómo nos va a decir si yo lo necesito? El Señor sabe que yo necesito ese trabajo. Es que el Señor sabe que yo necesito ese novio, esa novia. Digo yo, por aquello que, por si acaso se ha soltado el amor por aquí. Digo yo, por si acaso hemos sido visitados por el amor. Yo creo que sí. Por el amor de Dios, sí. Y el otro, hermana, también. No, no, claro que sí. Yo creo que el amor anda por aquí. Pero bueno, qué bueno que el amor vuela, que el amor canta, que el amor, qué bueno es el amor. Pero aún con todo y esto, eso es como ganas de contar algo y que no se los puedo decir, ¿verdad? Que no me dejan, no me dejan, me tienen. Eso que se le llega y le dice, pastor, yo le voy a decir, pero cuidado, usted dice. Y el pastor dice, como si no fuera humano, como si no me entretuviera el chisme. No, pero hermanos, las respuestas de Dios, ¿saben? Las respuestas de Dios traen la prueba de la fe. Si hay algo en donde usted y yo seremos tocados en el punto de la fe, es cuando Dios te dice no. Y cuando usted cree que es, ¿cómo es posible? Si soy un hijo, me porto bien. Es más, Señor, yo soy un modelo. Inclusive el pastor dice, yo soy lo mejor que a este mundo le ha pasado. Yo soy una de las mejores respuestas que el mundo tiene porque te tengo a ti. ¿Cómo me vas a decir que no? Hermanos, estas respuestas traen la prueba de la fe y estas respuestas traen desánimo muchas veces, traen desaliento, trae mucha gente, hermano, alega de que Dios en su respuesta no fue justo. Es que ¿cómo es posible? Si yo estoy orando y rogando por mi hijo para que se siga portando bien y Dios ha dicho no. Ahora, vamos a ver, ¿qué hacer cuando Dios dice no? Hay oraciones que nosotros nunca debiéramos hacer, hermanos, porque voy a enseñar un principio. Dios nunca va, Dios nunca va a tocar tu libre albedrío. Dios nunca tocará el libre albedrío de nadie, porque la forma de Dios en su soberanía, que es el Dios del cielo, de la tierra y de todo lo que está, es el Dios que todo lo sabe y lo conoce y el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios todo lo puede. Sin embargo, la soberanía, dentro de la soberanía, la parte de lo que nosotros tenemos como ese momento en donde yo decido, en donde yo muchas veces tengo ese libre albedrío, Dios no lo toca. Yo hoy en la mañana comentaba con mi esposa con respecto a un tema, a este tema, ¿verdad? Y yo le decía, hay gente que ora para que aquella muchacha, ¿verdad? Sea la que le guste al muchacho. ¿Qué creen ustedes que Dios va a hacer? ¿Qué creen ustedes que Dios va a hacer?
Dice que la voluntad, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? Entonces yo estoy orando por doña Vivian y doña Vivian está orando por el otro. A ver, y yo le digo, Señor, es mía. Y ella dice, no, Señor, es aquel otro que a mí me gusta. ¿Qué cree que va a hacer Dios? Lo típico, lo típico, ¿verdad? En el fútbol. Los sapricistas ni con ayuno, ni oración, ni con 3 jugadores menos el otro equipo pueden ganar. Pero bueno, imagínense, ni con 3 menos. Ya hay, va a tener que jugar 5 contra 11. Pero bueno, ¿verdad qué pasa? En la política, yo encuentro gente diciéndole, Señor, que este sea el presidente, y estamos orando, y le dicen, estamos orando por usted, y algunos ayunan y todo, para decir que quede este, pero ¿cuántos otros están orando para que quede el otro? ¿Qué creen ustedes que Dios va a hacer? Muy bien, Ceci, me gusta eso. Eso es, hay que pedir guianza. Nunca cometas el error de orar para que Dios quite algo de alguien, porque después usted va a salir reprendido. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Ese es el caso típico. Lo mejor que hicieron los amigos de Job fue guardar silencio como por 7 días. Eso fue lo mejor que hicieron. Se sentaron con Job y no le recomendaron nada. No le dice que no hablaron nada. Después de que hablaron, salieron y el Señor les dijo, no, ustedes están mal. Estoy enojado con ustedes porque ustedes han hecho lo malo. Ustedes no han dicho lo que yo dije, el consejo mío. Por eso, ¿qué hacer cuando Dios dice que no? ¿Estaba interesado usted saber qué pudiera hacer? ¿Qué podría hacer usted cuando Dios le dice a usted que no? Más de uno hace un berrinche primero, porque cree que es justo, que no es justo que Dios me diga, ¿cómo es posible, Señor? ¿Verdad? Pero el desánimo es muy debilitante, hermanos. El desánimo nos hace insensibles, ¿verdad? El desánimo nos esclaviza en alguna manera, hermanos. Dios, cuando dice que no, espera de nosotros la mejor respuesta. Y la respuesta es que nosotros nos sometamos bajo su autoridad. Cuando entendemos la soberanía, entonces entendemos esto. El apóstol Pablo, y aquí es donde tenemos que entender algo, hermanos, que nosotros creo que como iglesia necesitamos, y como individuos, como cristianos, necesitamos comprenderlo, tomarlo, abrazarlo esta mañana y llevárnoslo para la casa y meditarlo. Vean lo que hace el no de Dios. Muchas veces el no de Dios te desanima. ¿Verdad que ustedes conocen por lo menos una persona o ustedes mismos que cuando Dios les ha dicho que no, ustedes se han desanimado? Sinceramente, yo creo que no hay quien no se desanime con un no de Dios. No hay quien no cuestione a Dios con un no. Sin embargo, es por la falta de la comprensión a veces de lo que Dios es. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, verso 1, tal vez si me acompañan ahí, para que veamos estos textos un poquito. El apóstol Pablo habla con respecto a esto del desánimo y nos dice lo siguiente: Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Estamos en 2 de Corintios capítulo 4 verso 1 y vamos a ver este texto ahí. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4 verso 1. Hoy quiero dejar esta introducción sobre la soberanía cuando Dios dice que no, para que sigamos nosotros orando con respecto a esto. 2 de Corintios 4:1. Vean, por lo tanto, dice, Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Estamos en la palabra de Dios para todos. Esa es la versión. En la otra versión dice, por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio, no nos desanimamos. Hermanos, Dios dice que no hay que desanimarse. El apóstol Pablo dice, nosotros necesitamos entender que Dios quiere que no nos desanimemos. Y menos cuando Él nos dice que no. Dios me ama y por eso dice que su misericordia es grande. Por lo tanto, puesto que por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué realmente es misericordia de Dios? Bueno, misericordia de Dios
tiene que establecerse sobre este principio. Misericordia es, Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Lo leemos, lo anotamos. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. Aquí es donde está la gran confusión cuando Dios nos dice que no, porque nosotros pensamos que nosotros merecemos esto. Nosotros pensamos y nosotros creemos que la gente tiene que querernos mucho, porque yo me merezco que la gente me quiera mucho. Nosotros pensamos que Dios, que me ama y me rescató de mi mala manera de vivir, que de verdad me ama, tiene que decirme que sí a todo. Y usted lo ve, hermanos, en el paralelo en la vida. Cuando sus hijos le piden algo y usted le dice que no, usted se compró un problema. Y los papás dicen, ¿y qué hacen los papás? Normalmente le dan para no tener un problema, porque no nos gustan los problemas en la casa. Mejor le doy, mejor le sigo dando, mejor le alcahueteo eso, mejor le sigo diciendo que sí, porque qué pereza tener tengo problemas en la casa, tengo problemas en el trabajo, más otro problema con los chiquillos, no, mejor no quiero problemas. Y le decimos sí a todo. Y nosotros pensamos desde esa forma que Dios es así y que Dios tiene que decirnos que sí, porque pobrecito yo me lo merezco. Hay otros que están ahí muy mal y tienen más plata de la que yo tengo. Y como yo siendo hijo de Dios, hermanos, no es, misericordia es, Dios me da lo que necesito, no lo que merezco. ¿Qué dice ese texto? 1, 2, 3. Dios me da lo que yo necesito, no lo que yo merezco. Entender el no de Dios tiene que ver con esto, hermanos. Entender soberanía tiene que ver con esto. Vean el verso 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Dice, por el contrario, vamos a ver. Dice, hemos renunciado a hacer aquellas cosas. Yo lo junté ahí, lo puse más, es 4:2 de 2 de Corintios. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas. Por el contrario, dice el apóstol Pablo, y así a los ojos de Dios nos mostramos todos tal cual somos. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que yo nunca finjo ser quien no soy. El apóstol Pablo dice, por el contrario, renunciamos al oculto y vergonzoso. Porque cuando yo no entiendo la soberanía de Dios y no entiendo el no de Dios, yo entro en un patrón de conducta en donde me disfrazo y quiero ser otro. Y quiero ser, o me hago muy fuerte o me hago muy enojón. Porque al final, no, Dios me dijo que no, yo, por lo tanto, yo ya no sirvo más, ya yo no vuelvo más a la iglesia. El apóstol le dice y dice que nosotros renunciamos al oculto y vergonzoso y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, Dios no busca perfección en ti, Él lo que busca es autenticidad. Por eso Él dice, no, usted no puede fingir ser quien no es, yo no puedo fingir quien no soy. Aún no entendiendo yo las cosas de Dios, todas las cosas de Dios que no las puedo comprender, porque solo en parte conocemos y en parte hablamos y en parte profetizamos, pero yo necesito entender que Dios me dice, no puedes ser más que una persona auténtica. Usted y yo tenemos que ser de un solo decir, de un solo hablar, que tú sí, que sea sí, que tú no, sea no. Dios no busca perfección en ti, busca autenticidad. Una de las cosas que las personas pierden cuando Dios dice que no es autenticidad. Y ahí es donde nos descontrolamos y descontrolamos a todo mundo. Porque entonces usted ve personas felices y contentas cuando tienen todo. Y cuando Dios toca alguna forma, o hay algo que Dios no permite, o hay algo que Dios no les da, usted los ve en amargura, usted los ve en estrechez y usted dice, pero ¿qué es este? Esta persona era la que saltaba y danzaba, pero hoy ya no quiere ni saltar ni danzar. Hoy está en estrecho, hoy está en otro momento histórico, hoy ya no quiere nada. Eso es, hermanos, porque Dios no está buscando una perfección, está buscando una autenticidad en usted. ¿Cuán auténticos somos cuando Dios te dice que no?
Señor, pero el Señor dice, no. Que mire, no. Y perdemos, pero Dios está buscando esa autenticidad. Cuando decimos autenticidad, hermanos, lo que impide ser auténtico, ¿saben qué es? Es el miedo. Y el miedo es la falta de fe. Cuando nosotros no somos auténticos, cuando usted no es lo que usted es aquí, allá afuera, usted perdió autenticidad y la pierde porque al final usted tiene miedo, porque nosotros nos acomodamos a la sociedad, nos acomodamos a la situación, ¿verdad? Para que alguien nos consuele, tenemos que poner cara triste. ¿Por qué no llego muerto de risa y le digo a alguien, vea, consuéleme, por favor? Si yo soy una persona que estoy muerto de risa siempre, yo voy a llegar muerto de risa, vea, viera que estoy muerto de risa, pero viera qué mal que estoy aquí por dentro, ¿por qué no me consuela? ¿Qué le parece? Perdemos autenticidad cuando Dios no responde a nuestros criterios, a nuestras formas. Vamos a ver, el apóstol Pablo aquí en esta segunda de Corintios, él sigue diciendo, ven el 4:5, hermanos, 4:5 de segunda de Corintios 4. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. Esto es segunda de Corintios capítulo 4 verso 5. Usted lo tiene ahí en su Biblia. Hermanos, entonces, ¿cuál es el principio aquí? Cuando Dios te dice que no, usted tiene que trabajar y luchar para poder ser tan auténtico, porque usted tiene que entender que no se trata de mí, se trata de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos. Por eso es que cuando Dios dice no, nosotros entramos en estrecho. Pero no se trata de mí. ¿De quién se trata? ¿Por qué el cristianismo tiene sesgos tan fuertes de hipocresía? ¿Por qué el mundo, verá que el mundo nos tilda? Cuando escuchen bien al mundo, cuando el mundo dice, algunos argumentan y no les vamos a creer, ¿por qué no van a la iglesia? Escúchenos para que vean. ¿Qué normalmente la gente dice? Ese es un montón de hipócritas ahí. Esos son un montón de hipócritas. Porque sí es cierto, hermanos, a veces hemos perdido autenticidad. Hemos perdido por no entender la soberanía de Dios en un no de Dios. Perdemos autenticidad. Nosotros somos capaces de ser camaleónicos y nos convertimos en una cosa o en otra cosa. Nos adaptamos a los grupos sociales de tal manera, hermanos, que cuando usted está aquí, adora, salta y alaba al Señor. Pero igualmente, cuando está en otro grupo social, es capaz de contar chistes, chiles y reírse de todas las vulgaridades habidas y por haber. Yo sé que no es para esta iglesia esto, ¿verdad? Pero eso es cierto, hermanos. ¿Qué cuidado tenemos nosotros que tener? ¿Qué cuidado tenemos nosotros que tener con la parte de autenticidad? Yo el viernes estaba compartiendo con una hermana y esperaba a otra hermana, ¿verdad? Y cuando llegó esa hermana, esta parte de la autenticidad fue una bendición para mí, porque cuando yo vi a esta hermana, que sé que es auténtica, ¿verdad? Y llegó la otra hermana, la conversación siguió, se siguió hablando del Señor, se siguió en autenticidad, no hubo una variable, que esto es lo que a veces nos pasa a nosotros. Y a veces la gente argumenta y dice, no, es porque hay que tener cuidado, porque para que no nos tachen de tan panderetas, mejor hagámonos no tan panderetas. Cuidado, cuidado, hermanos. Una cosa es que usted pueda estar a la luz de otro grupo social y escuchar en el trabajo. El compañero dice las malas palabrotas, pero para él es una forma de comunicación, ¿verdad? El otro dice cualquier otra cosa y es la forma. Pero que nosotros no participemos de estas áreas, porque tampoco me puedo meter dentro de la burbuja y decir, ¿verdad? Uno pudiera con palabra de Dios llegar y ser auténtico y poder decir, vea, de cada palabra Dios se dará cuenta Dios, no hable tan feo, como consejo, pero no sabiendo nosotros como cristianos que nosotros no podemos meternos en la burbuja. Pero cuidado con tampoco nosotros convertirnos en esa parte tan camaleónica.
Entonces, hoy estoy aquí, lo hago así, yo estoy aquí. Y esto resulta cuando Dios dice que no. Entonces, ¿de quién se trata, hermanos? No se trata de mí, se trata de Dios. Cuando yo entiendo que se trata de Dios, cuando la gente habla bien de mí, entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Se trata de quién? Y cuando la gente habla mal de mí, ¿qué tengo que decir? Se trata de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios, porque las personas que hoy te levantan son las mismas que te dejan caer. Las personas que hoy te pueden abrazar, mañana te pueden puñalear. Es así, hermanos. Esa es la vida del ser humano, ¿verdad? Esa es la vida del ser humano. Entonces, no se trata, hermanos. Dios nos puso en la tierra para anunciarlo a Él. El mundo dice todo se trata de ti. ¿Lo han oído? No, usted tiene su derecho. Se trata de usted. No, es que usted es el que tiene que mire que nadie se trata de usted. No se trata de mí, hermano. Se trata de Dios. Y si yo entiendo soberanía, cuando logro entender que Dios dijo que no, yo tengo que entrarle a eso. Vamos a ver, hermanos, y aquí voy cerrando esto. ¿Cuándo Dios dice no? ¿Cuándo Dios dice no? Cuando Dios dice no. Bueno, esa es una parte importante que tienen que escuchar, por favor, como están haciéndolo hasta ahorita. Las razones que yo voy a dar solo deben ser usadas para tu vida. Y voy a hacer esa advertencia. Además, dígale a la que está a la par, estas razones que el pastor va a dar con respecto a qué hacer cuando Dios dice no, son para mi vida, no para otra persona, porque usted no sabe por qué Dios le está diciendo no a la otra persona. Usted tiene que saber por qué Dios le dijo a usted que no. Y si nosotros tratamos de usar en nuestra, a no ser que el Espíritu Santo venga y le revele, ¿verdad? ¿Por qué Dios le dijo que no? Y le dé una palabra para el hermano y le diga, hermanos, así dice el Señor. El Señor dice que no y usted le pum, pum, pum. Pero si el Señor no le dice a usted, usted no puede ni debe usar esto para otra persona. Nunca le digas a alguien por qué Dios le dijo que no. Pero hay gente que se atreve, hermanos, a eso. No, yo sé por qué Dios le dijo que no y se cometen inclusive atrocidades. No, yo sé por qué Dios dijo que no, claro, está malísimo con la esposa. Y a los muchachos, claro, cómo le va a decir Dios que sí a este muchacho si viera cómo trata a la mamá? Por eso Dios le dijo que no. Por eso no tenía novio hasta que Dios le, ¿verdad? Allí hizo muerte de risa. Esa es tremenda, allí hizo. No le digamos a alguien, no nos atrevamos a decirle a las personas por qué Dios le dijo que no, si no tiene usted una palabra de Dios. Por esto que yo voy a comentarles lo siguiente aquí. Bueno, acuérdense, ¿verdad? Si Dios le dijo, recuerden a Job capítulo, vean Job un tirito, Job capítulo 42, hermanos. Job capítulo 42 en el verso 7. Es que el Señor nos advierte y nos enseña a nosotros esto, 42:7. Vea lo que le dijo, porque le empezaron a decir a Job por qué Dios le había dicho que no, por qué Dios le mató a todos los hijos, por qué Dios permitió que todos los hijos murieran y que perdieran todo. Y ellos empezaron a tratar de decirle a Job por qué. Y el Señor aparece y le dice en 42:7, cuando el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz de Temán, estoy muy enojado contigo y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. Hermanos, hay personas que te aseguran y te dicen, no, es que yo sé que por eso es que, cuidado. Vean, en los grupos de oración se da mucho eso, ¿verdad? Porque en los grupos de oración a veces hay que manejar los conceptos, los criterios, los principios, porque al final es todo mundo diciendo algo que quiere decir que no se lo puede contar, como a mí me prohibieron no contar. Entonces en la oración sí, Señor, usted la conoce, usted sabe por dónde anda la hermanita, ¿verdad? Sacúdela, Señor, en el nombre de Jesús. Asústala. Y todo el mundo diciendo, hoy, con razón a la hermana, es que anda mal portada.
Asústala, Señor. Cuidado, hermanos, con decirle a las personas lo que Dios nunca nos ha dicho. Aún en la predicación tenemos que tener cuidado de manejar los textos de la forma adecuada. Cuando Dios dice no, hay tres aspectos. ¿Por qué Dios dice que no? Apunten. Número uno, redoble de tambores. Posiblemente hay mil cosas por las que Dios dice que no. Yo me sé estas tres, que son las que le voy a compartir. Número uno, Dios dice no porque Él tiene todo el panorama. Por eso Dios te dice que no. Porque Él sí tiene todo el panorama. Hermanos, esto es valioso. Esto es un principio de vida espiritual para que usted y yo no entremos en las decepciones que muchas veces se entra. Usted cree que es que sí, bueno, lo que pasa es que yo estaba tan contenta con eso y tan contento con ese asunto, pero y resulta que me echaron del trabajo. ¿Cómo es que Dios me permitió eso? ¿Cómo es posible que ya yo no tenga el trabajo? ¿Cómo es posible, Señor, que diga, aquella persona se fue y se fue de mi lado y es que Dios tiene todo el panorama, hermano. Dios tiene todo el panorama. ¿Lo puede decir usted ahí? ¿Qué es lo que tiene Dios? Veamos Hebreos en el capítulo 4, en el verso 13. ¿Qué dice? Hebreos 4:13. Vamos a Hebreos. Vamos a ir bien rápido ahí para que me dé chance a mí. De todas formas, esta es la primera parte solamente y vamos a después a continuar con las Hebreos capítulo 4 verso 13. Es importante que nosotros veamos por qué es que Dios dice que no, porque Él tiene todo el panorama, hermano, todo el panorama. Y dice así: nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Nada de lo que Dios creó puede estar o esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel quien tenemos que rendir cuentas. Dios dice que no porque Dios conoce. Dios te dice que no porque Él tiene todo el panorama. No te decepciones, iglesia, hermano, hermana. Cuando Dios dice que no, es porque Él tiene todo el panorama. No empieces a juzgar a Dios cuando Dios no te da aquello que usted dice. Esas son mis grandes oportunidades. Señor, es que si usted me permitiera esto, esta mi vida sería diferente. No se ha equivocado Dios. Dios tiene todo el panorama. Por eso Dios dice que no. No lo voy a sanar. Se va a morir, punto. De todas formas está escrito: nadie va a durar para siempre aquí en esta tierra. Allá duraremos por siempre. Pero hay gente que piensa y ora y se enoja con Dios porque oró por aquel y se murió. Por supuesto, hermanos, se pone todo el corazón en una oración por un enfermo, por una enferma, por una situación de un familiar. Se pone todo el corazón. Señor, ábrele puertas, que trabaje este hombre, esta mujer, que encuentre un trabajo. Pero Dios tiene todo el panorama. Por eso, hermano, tomemos para nosotros, agarremos esta mañana este principio. Dios sabe por qué usted no tiene el novio o la novia. Dios sabe por qué usted no tiene ese esposo, esa esposa. Dios sabe por qué tus hijos están así. Dios lo sabe. Usted tiene que hacer su trabajo y yo el mío, como padre, como madre, como hermanos, como personas. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que buscar los principios bíblicos para tapar aquellas cosas que pudiéramos nosotros tapar, sin estorbar a la soberanía de Dios. Número 2. Dios dice no porque Él tiene un plan, el mejor. Por eso Dios dice que no. Por eso Dios te dice no, porque Él tiene un plan, el mejor. Isaías capítulo 55. Veámoslo ahí. Isaías en el capítulo 55, en el verso 8 y 9.
Isaías 55, 8, 9. Dice lo siguiente. Sí, 55, 8, 9. El profeta Isaías dice lo siguiente. El Señor ha dicho, vea lo que dijo el Señor. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Digo no, porque Él tiene un plan, el mejor, porque usted y yo no conocemos. Los pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Mis pensamientos no son los pensamientos suyos. Mis caminos no son tus caminos. El Señor tiene un plan mejor. Dele gloria a Dios, porque Él te ha dicho que no en algo. Hermano, yo le doy tantas gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de que muchas veces me ha dicho que no. Porque después a los tiempos, a los días, usted dice, uy, qué embarcado hubiera sido esto. Pero usted se angustió, usted luchó y usted no entendió por qué Dios dijo que no. ¿Cuántos piensan en esto? Hermanos, esto es una inyección para que nosotros salgamos de aquí hoy conectados con que Dios es el soberano que puede decir que no, porque Él tiene pensamientos que no son los tuyos y los caminos de Dios no son tus caminos. Él tiene lo mejor, Él tiene el mejor plan. Y cuando Dios te dice que no, es porque Él tiene el mejor plan. Lo que a usted le ha acontecido, lo que usted esté pasando, cualquier penuria, circunstancia adversa, felicidad, lo que usted esté viviendo en esta hora, es porque Dios conoce y tiene un mejor plan, tiene un mejor camino. Y Él dice no porque tiene un propósito mayor. Dios tiene un propósito mayor. Ve el Salmo. En el libro de los Salmos, a la mitad de la Biblia, el Salmo capítulo 57 en el verso 2 dice lo siguiente. Se me perdió el 57. Aquí va. En el 57:2 dice lo siguiente. Clamo a ti, Dios altísimo, pues tú me favoreces. ¿Cómo? No, otra vez. Clamo a ti, Dios altísimo, pues tú me favoreces. Dios dice no porque tiene un propósito mayor. ¿Qué quieres? ¿Tu plan o el plan de Dios? ¿Por qué la gente se enoja con Dios cuando Dios le dice que no? ¿Por qué entramos en amargura? Ve al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, sí, es que nosotros no podemos entrar en amargura, no podemos entrar a pleitear con Dios como en Job, porque cuando Dios dice que no, Él sabe por qué dice que no. Dios no se equivocó con tu mamá, con tu papá, ni ustedes. Dios no se equivocó con tus hijos. Dios dice no porque Él sabe. Dios dice no porque Él sabe por qué decir que no. La oración, y termino. ¿Cuál es la manera correcta para orar? ¿Cuál es la manera correcta para orar? Vamos a Marcos capítulo 14, en el verso 35 al 36. Porque Dios no tiene ningún problema. ¿Sabe a quién le dijo Dios que no también? A Jesús. A Jesús le dijo, no, no, no. Con angustia dice que sudó y eran lágrimas, ¿verdad? Eran como lágrimas, era como sudor de sangre. Y al final, él le dijo, ¿qué le dijo? No, si es posible, pasa de mí esta copa. Y le dice, no, no, hijo amado. Si es posible, Señor, paz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese Señor, no, no, no se va a pasar la copa. Qué pena. Pero aquí está, esta gran oración en Marcos capítulo 14, en el verso 35, es cuando el Señor Jesucristo está ahí en medio de ese espacio, en medio de ese tiempo, y nosotros necesitamos atender a esto, hermanos. ¿Por qué? Porque número uno, en esta oración de Marcos,
Marcos capítulo 14. Vean qué tremendo, hermanos. Solo 3 principios y después, el próximo domingo, vamos a seguir compartiendo esto. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios por esta palabra? No, no por la predicación mía, no, por la palabra, ¿verdad? Porque todo es de Dios. 14:35 dice lo siguiente: se fue un poco más adelante y postrándose en tierra oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Y vea lo que decía. Verán qué tremendo, hermanos. Número 1, porque en este capítulo la oración correcta lo que hace es que Jesús afirma el poder de Dios y lo afirma cuando pidiendo compasión para ser librado, que es una oración legítima, hermano. Dice, tiene un dolor, usted no quiere pasar por algo, usted está asustado porque tiene que ir a hacerse ese examen. ¿Quién no va a orar? Es una oración válida, hermanos, legítima. Señor, si es posible que no me salga nada en ese examen. Y qué terrible ir a que me hagan un examen que me digan que tengo cáncer. Señor, que eso es una oración legítima. Pero usted y yo, dentro de esa oración legítima, tenemos que entender que Dios puede decir no. ¿Estamos aquí? Él lo pidió y véalo como lo dice. Le decía en el verso 36, Abba Padre, para ti todo es posible. ¿Cómo? Claro, para ti todo es posible. Él sabía, él acepta el plan de Dios. Él acepta el plan de Dios y le dice, Señor, yo sé que para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hermanos, esta es la oración que nosotros debiéramos de entenderla y vamos a después a meterle un poco más a esto. La manera correcta de orar, que no se nos olvide en esta mañana, hermano. Él tiene un plan y un propósito, una mejor perspectiva. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Usted y yo necesitamos entender por qué Dios nos dice que no. Y lo primero para entender por qué Dios nos dice que no es aceptar como Jesús acepta. Esta es la oración legítima. Él clamó al Padre. El Padre le dijo que no, mas Jesús le dijo, mas entonces no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no fue porque Jesús le dijo eso porque ni modo, y ahora qué puedo hacer, porque mucho cristiano, mucha gente dice, de ni modo, ¿qué me toca? ¿Qué puedo hacer ya? Ya no hay nada que hacer. No es cierto. Eso es mentira. Si hay mucho que hacer. Y no está bien que un creyente hijo de Dios que confía en el Señor le pueda decir de ni modo, es que ahí me toca. No, no me toca. Es que la voluntad de Dios es esa. Y la voluntad de Dios la abrazo. Porque cuando abrazo la voluntad de Dios, abrazo la soberanía de Dios. Y cuando abrazo la soberanía de Dios, entiendo que soy hijo. Y cuando entiendo que soy hijo, me entiendo como heredero. Y entiendo por qué Dios puede decir que no. Porque Él tiene mejor plan, tiene mejor propósito, tiene una mejor perspectiva de lo que a mí me va a dar en la vida. Dios tiene pensamientos que no son los míos, tiene caminos mejores que no son los míos. Nosotros estamos bien, hermanos, estamos bien con Dios. Tenemos que aceptar las cosas que de Dios proceden con amor, con gracia, con gozo, con júbilo, con alegría. No por lo que me está pasando. No le doy gracias a Dios por un cáncer, le doy gracias a Dios que mayor que el cáncer es el Cristo de la gloria. No le doy gracias a Dios porque mis hijos están pasando en una desgracia y son un montón de carnales. Le doy gracias que Él puede doblegar también esos corazones un día de tantos y traerlos a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te bendigo esta mañana y doy gracias, Señor. Que tengamos el valor, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia y la humildad para que cuando nos digas que no en algo, podamos recordar que tú tienes una mejor perspectiva, que tienes un mejor plan, que tienes un mayor panorama y un plan mayor que el nuestro. Enséñanos en esto para no pecar contra ti. Como le dijiste a aquellos amigos de Job y a Job, me he enojado con ustedes porque no han dicho verdad de mí. Padre, que esta iglesia, centro de enseñanza y discipulado, sigamos caminando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento, en donde Cristo en nosotros sea
la única esperanza de gloria. Pues es Cristo en mí, la única esperanza de gloria. Todo te pertenece. Tú eres Dios sobre todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Cordero. Gracias por estar ahí, amado, amadas. El Señor les bendiga. A los de Facebook Live, a usted que está en Zoom. Bendiciones. Feliz principio de semana. Dios les bendiga. Les amo. El Señor lo sabe y usted también.